nuestro panel son personas de grandes aspiraciones para sus empresas, con elementos multinacionales y elementos también de innovación importante. Si les parece, Diego, comenzando por usted, estas aspiraciones, trasladémoslas un poco a lo personal y de pronto cuéntanos un poco sobre usted. ¿Qué cree que influyó en su vida, que lo haya llevado a tener este tipo de aspiraciones tan grandes y tan complejas? Bueno, yo creo que es un tema de confianza, y la confianza se genera, pues en mi caso particular, yo creo que hay varios componentes que me dieron, digamos, la confianza para emprender y para asumir pues, o hacer este salto al mundo del emprendimiento. Y en primer lugar, obviamente, es una buena educación, que es una base, pues, fundamental. También en mi caso, pues una carrera profesional sólida y de bastantes años, pues, bastantes años para la edad que tengo, 10 años, y yo creo que esos dos componentes, tanto la educación como la carrera profesional, pues son un activo que ya no se lo quita a uno nadie, de tal forma que digamos que eso finalmente le da a uno la confianza de si uno da el salto y si no resulta, pues uno tiene esos activos y puede, digamos, volver al mercado laboral pues con alguna proyección igual, digamos, interesante. Pero en tercer lugar, y yo creo que esto es fundamental, es haber encontrado los socios ideales para dar el salto, y que realmente son los generadores de confianza más importantes. Y yo siempre lo digo en diferentes eventos, y pues una sociedad es como un matrimonio, y uno siempre, pues así como el matrimonio, uno espera que dure toda la vida, y haber encontrado socios que compartan la visión y compartan, digamos, los mismos valores, pues es fundamental, y en mi caso se dio, y creo que sin ellos pues nunca hubiera dado el salto, porque pues yo veo, digamos, que sobre todo en nuestra industria vemos mucho empresas que empezaron al mismo tiempo que nosotros, o incluso antes, y realmente son empresas, o eran empresas muy buenas o con una proyección muy interesante, y no funcionaron por la sociedad. Yo creo que eso es un factor fundamental para generar confianza y para pensar en grande, y finalmente para tener la tranquilidad de que se pueden lograr las metas que uno se propone. Okay. Mauricio, sobre tus aspiraciones, ¿qué influyó sobre tus aspiraciones? Bueno, en mi caso yo creo que voy a hablar de tres puntos fundamentales. El primero es la imagen que yo tuve familiar, ¿no? De mi padre, pues, un emprendedor, siempre luchando por ser independiente, por ser dueño de su tiempo, aunque eso a veces conlleva muchos sacrificios. Es la imagen que yo tuve siempre, ¿no? Con la cual yo crecí, y que quieras o no de alguna manera te marca, ¿no? Lo segundo yo creo que fue parte de los estudios que realicé en la escuela en la que yo estudié, la preparatoria y la Universidad del Tecnológico de Monterrey, que desde hace muchos años, les hablo pues de más de 20 años, empezaron con programas, inclusive clases, donde desde la preparatoria había clases pues, se llaman programa emprendedor. Y por ejemplo, a mí a los 16 años, a mí y a mis compañeros de clase nos obligaban a crear una empresa, ¿no? Y si no, no pasabas la materia y no te podías graduar, ¿no? Entonces tenías que desarrollar una idea, tenía que ser innovadora para empezar, o sea, no hacer lo que ya existía, ¿no? Tenías que empezar en algo que fuera innovador. Y después había una feria donde tú lo presentabas, inclusive invitaban a tus padres, a que además de maestros todo y gente externa, que fueran a tu stand y que tú les explicabas el negocio. Entonces era algo como que no podías tampoco hacer cualquier cosa, pues porque iban a ir tu familia, tus amigos, toda la academia. Entonces desde ahí empiezan y te empezaban a inculcar el que hay que emprender, el que trabajar en una empresa, pues, obviamente no tiene nada de malo, pero que en la medida de lo posible pues tratáramos de emprender y sobre todo de innovar. Entonces, pues muy joven, ¿no? Muy corta edad, me acuerdo que nosotros hicimos un periódico, a nosotros nos gustan mucho los deportes, a mis socios y a mí, nos hicimos un periódico deportivo de la noche a la mañana, ¿no? Pero el tema, lo importante no fue el proyecto, sino lo que te empiezan a inculcar. Y segundo, coincido totalmente, algo fundamental fue haber encontrado un socio, Alejandro, cofundador de esta empresa, que como decía Diego, que compartan los mismos valores, que cuando pues a veces todos tenemos momentos de debilidad, momentos difíciles, sobre todo al inicio, todos lo sabemos, los inicios son muy difíciles, no hay recursos, parece que las cosas no van a salir. Y lo que nos pasó en este caso fue que al compartir una visión, valores y un compromiso, cuando yo andaba
pues, cuestionándome si debemos seguir o no, él me levantaba, y cuando él también, oye, tengo un problema, mi esposa me dice que pues, no tenemos dinero y que qué vamos a hacer, y yo le decía, no, espérame, yo te presto, y entonces lo bueno, como le digo, es que nunca estuvimos down los dos, porque si no, yo creo que no había habido empresa, pero yo creo que el compartir, porque es una carga muy pesada, en ocasiones ser emprendedor es muy gratificante, pero es pesado, y yo creo que el tener socios ideales es algo fundamental, que es lo que realmente te vas nutriendo de él mismo, de tu socio, de tu compañero, te vas nutriendo de esa ambición, y juntos se empiezan a construir los sueños y las ambiciones de hacer algo trascendental. Entonces yo coincido que es algo fundamental la sociedad. Una sociedad es algo que realmente funciona. Yo creo que es el escenario ideal, así como tal vez el matrimonio es lo esencial en una familia, ¿no? Pues tal vez yo creo que una buena sociedad es la célula que detona una buena empresa, ¿no? Martín. Bueno, creo que al igual que Mauricio, el entorno familiar fue probablemente el principal motivador para generar la confianza inicial, ¿no? Si bien mis dos padres no fueron emprendedores, uno de ellos sí lo fue, eso fue generando siempre una confianza muy grande en mí, porque siempre depositaron esta confianza en hacé y lanzate en lo que quieras, y nosotros te acompañamos y te apoyamos, y eso creo que fue totalmente determinante desde el momento en que decidí que quería tener mi primera computadora para empezar a programar o para empezar a probar nuevas cosas en informática. Eso fue probablemente en mi caso el primer detonante, sin preguntar y sin cuestionar de qué se trataba, digamos, eso generó una sensación de que realmente me podía lanzar y probar sin miedo, que había dentro del entorno familiar una red de contención, cosa que me parece que a nivel cultural, digamos, todos los que comulguemos con esta idea de que realmente emprender es algo bueno y algo positivo para nuestros países a nivel cultural y a nivel económico, creo que todos deberíamos hacerlo con nuestras familias, con nuestros hijos. Es realmente algo que genera la confianza y que genera la madurez en los chicos para después animarse a poder tomar decisiones como estas de poder iniciar una empresa y demás. Les diría que a partir de ese momento, desde pequeño, tuve la idea de emprender. Mi primer emprendimiento fue una empresa de sonido, donde hacíamos sonido para eventos y cobertura de recitales. Esto fue cuando tenía 17 años. Obviamente también tenía un socio, con lo cual estoy de acuerdo tanto con Diego como con Mauricio, que tener los socios correctos es definitivamente un factor fundamental para uno terminar de lanzarse y también poder complementarse con aquellas partes que quizás uno no es tan fuerte y tiene una contraparte que lo pueda acompañar en eso. Y después, más adelante en mi vida, decidí hacer una carrera profesional ejecutiva porque sentía la necesidad de poder incorporar más conocimiento sobre cómo se manejaba el mundo corporativo y poder tener algunas experiencias que tuvieran que ver con compañías de funcionamiento más grande, con alcance internacional, etcétera, etcétera. Entonces, un poco más adelante volví a emprender. En este caso me fundí estrepitosamente en la época .com, y ahí fue donde creo que realmente la confianza y la educación y la confianza que había absorbido durante mis años de mayor juventud al inicio fue lo que me acompañó para después volverme a animar y comenzar con Social Metrics, en donde también tengo socios, tengo 3 socios, y esto que comentaba Mauricio realmente me resuena, porque muchas veces sucede en cualquier emprendimiento que las situaciones difíciles se presentan muy al inicio y con dificultades que pueden tener que ver con temas financieros, como con temas de recursos humanos, en donde la gente que seleccionamos no tiene las características que estábamos buscando, de repente tenemos que tomar decisiones difíciles, y complementarnos con los socios, eso es clave y crítico para poder seguir funcionando de una manera positiva, de una manera proactiva para con la empresa. Sería